les voy a estar hablando sobre el agua y sobre algunas de sus propiedades que la hacen una sustancia única en nuestro planeta. Como muchos de ustedes sabrán, el agua es la sustancia que hace la vida posible aquí en nuestro planeta como la conocemos. La gran mayoría de los organismos que nosotros conocemos, por no decir todos los organismos, están compuestos mayormente por agua y sus alrededores, es decir, el ambiente donde se desarrollan y donde viven, también están compuestos mayormente por agua. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra. La superficie de nuestro planeta son 3/4 partes de este constan de agua. Es decir, que cerca del 71% de la superficie de nuestro planeta está compuesta por agua. Y nosotros, como organismos, también estamos compuestos por agua. Por ejemplo, el cuerpo de un adulto humano tiene alrededor de un 60% de agua. Y estos porcientos de agua también varían en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestros huesos hay un 31% de agua. En nuestra piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, hay un 64% de agua. En nuestro corazón y en nuestro cerebro, el porciento de agua es de aproximadamente un 73%. Y finalmente, en los pulmones es de un 83%. Además de esto, el agua es la única sustancia común que se encuentra en los 3 estados de la materia naturalmente. Es decir, que el agua se puede encontrar en estado líquido, sólido y gaseoso. Estas propiedades únicas que posee el agua y que hacen de nuestro planeta un lugar adecuado para la vida, radica en la naturaleza de la molécula del agua, es decir, en su naturaleza y estructura. La molécula de agua es una molécula polar y además de esto tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno sencillamente es un tipo de fuerza intermolecular dipolo-dipolo que es más fuerte que la fuerza dipolo-dipolo en promedio, y es este tipo de fuerza intermolecular lo que le da las propiedades que vamos a discutir ahora tan importantes para la vida en nuestro planeta. La primera propiedad que vamos a discutir es que el agua se conoce como el solvente universal. Esto se debe a que el agua es una sustancia que puede disolver una gran cantidad de compuestos. Al ser un solvente versátil, gracias a su polaridad, el agua puede disolver compuestos polares y compuestos iónicos. Gracias a la polaridad del agua y a la posibilidad de hacer puentes de hidrógeno, es que nosotros podemos disolver sustancias iónicas como la sal de mesa, el NaCl, y el azúcar de mesa. Porque en el primer caso, teniendo un compuesto iónico, esta disolución se puede llevar a cabo gracias a la polaridad de la molécula de agua y a las cargas de los iones. En el segundo caso, en el caso del azúcar de mesa, la disolución se puede llevar a cabo gracias a las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno que tiene tanto el agua como el azúcar. Además de toda la gran variedad de compuestos que el agua puede disolver, el agua también no es tóxica para nosotros los humanos, así que es un plus cuando trabajamos con soluciones. La mayoría de las soluciones que se hacen son acuosas y esto también le da, ¿verdad?, un grado de seguridad a nosotros también, porque el agua pues no es tóxica y podemos utilizarla y no representa ningún riesgo para nosotros cuando estamos trabajando con ella. Ahora, la segunda propiedad que les voy a presentar es la habilidad de cohesión y adhesión que tiene el agua y cómo estas propiedades nos ayudan al planeta a mantener la vida. Ahora bien, la cohesión y la adhesión son habilidades que tienen muchos líquidos y muchas sustancias, pero son bien importantes en el agua debido a esto que les voy a decir. Para los que no conocen bien, la cohesión es la habilidad que tienen los líquidos de mantener sus moléculas unidas entre ellas mismas. O sencillamente, básicamente es atracción entre moléculas de la misma clase. Y la adhesión es básicamente cuando una sustancia se adhiere a otra sustancia. Y en el caso del agua, esta adhesión ocurre mayormente por puente de hidrógeno. Ahora bien, ¿por qué estas dos cosas son tan importantes? Porque estos son los mecanismos que utilizan los árboles para llevar agua y nutrientes desde la raíz hasta las hojas, hasta las ramas. Esto ocurre por la cohesión. Las moléculas de agua se mantienen unidas entre ellas mismas y suben por unos conductos que tienen los árboles, ¿verdad? Por unos capilares. Y
el agua puede ir en contra de la gravedad subiendo estos conductos gracias a la adhesión, gracias a que las moléculas de agua, al estar juntas por cohesión, pueden subir estos capilares gracias a la adhesión que existe entre moléculas de agua y las células que componen estos conductos por puentes de hidrógeno. Así que estas dos habilidades juntas hacen posible que los árboles puedan alimentarse y nutrirse llevando agua desde sus raíces y nutrientes desde sus raíces hasta las hojas de sus plantas, ¿verdad? De sus ramas. La tercera propiedad del agua es que los grandes cuerpos de agua como los océanos, los lagos, los estanques pueden actuar como bancos de calor. ¿Y qué son bancos de calor? Básicamente esto significa que el agua puede almacenar o puede liberar calor dependiendo de las temperaturas del ambiente en el que esté. ¿Y cómo estos cuerpos de agua pueden lograr esto? Pues gracias a la alta capacidad calórica que tiene el agua. Esta le permite absorber calor de sus alrededores sin cambiar drásticamente de temperatura. Es decir, que el agua puede absorber calor y no evaporarse y mantenerse en estado líquido. Es por esta razón que lugares que tienen cuerpos de agua bastante grandes, como zonas cercanas a la costa, zonas cercanas a los océanos o zonas donde hay lagos grandes, suelen ser más frescos. Y es por esta razón, porque a temperaturas bien calientes el agua tiene la capacidad de absorber el calor que está en el ambiente y refrescar, ¿verdad? Por consiguiente, poder refrescar ese ambiente. Y lo opuesto puede ocurrir. En los días tiene la capacidad de absorber ese calor y en las noches, como, ¿verdad?, hace más frío, pues estos cuerpos de agua tienen la posibilidad de liberar el calor que han absorbido durante el día en la noche o en periodos de invierno. Es por esta razón que los desiertos, ¿verdad?, que son característicos de no tener ningún cuerpo de agua o de tener acceso a agua bien limitado, los cambios de temperatura son tan drásticos. Por los días hace una calor insoportable y por las noches suelen ser bien frías. Y, ¿verdad?, se debe a esto. Estos cambios drásticos en temperatura se deben a que no hay un regulador natural en estos lugares, como lo son los océanos, los ríos, los estanques, los lagos. La cuarta y última propiedad del agua que hace posible la vida aquí en nuestro planeta es que el estado sólido del agua es menos denso que el estado líquido. Ahora, esta propiedad es inusual, ya que la mayoría de los compuestos, el estado sólido suele ser más denso, es decir, hay más moléculas compactadas y por ende el estado sólido suele ser más denso que el líquido. Es por esta propiedad que el hielo flota cuando lo pones en un vaso de agua, porque este estado sólido, el hielo, es menos denso. En el caso del agua, cuando se está llegando a este punto donde el agua comienza a pasar del estado líquido al sólido, en vez de las moléculas, en vez del agua contraerse, lo que hace es que se expande. Estas moléculas se separan un poquito más cuando están en este estado sólido. A 0 grados Celsius, las moléculas de agua lo que hacen es que se arreglan en una red cristalina. Y básicamente una red cristalina es una red, ¿verdad?, varias moléculas que están en un orden que se repite, ¿verdad?, que es repetitivo. Y este orden consta de una molécula de agua donde dos de sus hidrógenos están, ¿verdad?, tienen unas interacciones de atracción con dos átomos de oxígeno de dos moléculas de agua diferentes, mientras que el átomo de oxígeno tiene dos interacciones con los átomos de hidrógeno de otras dos moléculas de agua. Ese arreglo cristalino que formaría el agua cuando está en este estado sólido se vería un poquito así. Entonces tiene una molécula de agua que hace las interacciones que ya les mencioné, son puentes de hidrógeno, dos con el átomo de oxígeno y una con cada átomo de hidrógeno. El rojo es el átomo de oxígeno, mientras que los blanquitos son los de hidrógeno. Y aquí vemos una molécula de agua interactuando con cuatro más. En el estado líquido, las moléculas de agua están un poquito más cercanas entre ellas y no están, ¿verdad?, tan expandidas, haciendo esa red cristalina como es cuando están en este estado sólido. Muy bien, ahora se preguntarán, ok, eso está interesante y demás, pero ¿qué tiene que ver con que el hielo sea menos denso propicie la vida aquí en nuestro planeta? Pues imagínense que están en un lago, ¿verdad? Los lagos usualmente, ¿verdad?, la gran mayoría de los cuerpos de agua
suelen formarse una capa de hielo en la superficie, en la parte superior de estos cuerpos de agua, mientras que la parte de abajo sigue siendo líquida, ¿no? Ahora imagínense lo que suele suceder con los estados sólidos de los demás compuestos. Si el hielo comienza a formarse y es más denso que el líquido, pues se iría al fondo. Entonces esto provocaría que todos estos cuerpos de agua se congelaran de abajo hacia arriba. Es decir, que estarían completamente congelados y no habría líquido debajo de estas capas que se forman del hielo. ¿Qué sucedería? Se morirían los peces, se moriría todo tipo de vida acuática debajo de esos cuerpos de agua, incluyendo las plantas, algas, ¿verdad? Demás organismos que vivan debajo del agua. Así que por estas razones, y es que permite que la vida siga, ¿verdad? Continúe debajo de estos cuerpos de agua y evita que se congele completamente estos cuerpos de agua. Además de esto, esa capa que se forma de hielo logra insular un poquito el agua que está debajo, es decir, que evita que entre en contacto con esas temperaturas bien frías y evita que se siga congelando el agua. Así que, aunque pueda parecer, ¿verdad?, bien trivial y bien, ¿verdad?, que no tiene ninguna relevancia, estas capas que se forman de hielo son bien importantes y se debe, ¿verdad?, y la formación de estas capas se debe a eso, a que el estado sólido es menos denso y esto, ¿verdad?, es bien beneficioso para el ambiente porque evita que se congelen estos cuerpos de agua. También imagínense que durante todo el invierno, ¿verdad?, en los lugares donde hace, como en los Estados Unidos, donde hace frío durante épocas de invierno, frío fuerte que congelan los lagos, imagínense que tal todo ese periodo de tiempo con esos cuerpos de agua que a veces suelen ser también fuentes para el consumo de agua potable, imagínense que durante todo ese tiempo estén congelados. Así que afectaría grandemente que ¿verdad?, si el estado sólido del agua, solamente con eso, siendo el estado sólido más denso, afectaría gravemente a la naturaleza y nosotros como seres vivos, que necesitamos de esa agua para poder sobrevivir. Y como pudieron ver, estas fueron las 4 propiedades que hacen posible la vida aquí en nuestro planeta. El agua es una sustancia tan común que la usamos a diario que a veces se nos olvida o simplemente no conocemos esas propiedades tan especiales que tiene el agua, tan extraordinarias, que nos permiten vivir a nosotros como organismo y permiten ¿verdad?, que nosotros sigamos viviendo en nuestro ambiente. Así que es necesario en todas estas fases. Así que pues nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y comenten recomendaciones de otros temas que quisieran, ¿verdad?, que quisieran explorar. Y también en la caja de descripción están los links de PayPal y de ATH móvil por si quieren hacer algún tipo de donación. Así que muchas gracias por ver este video y espero verlos en la próxima. Gracias.